Muy buenas tardes, jóvenes. Pues vamos a empezar con la unidad 4 de instrumentación, la cual tiene por nombres actuadores, y el primer tema que vamos a revisar de esta unidad son las válvulas. Bueno, aquí puse mucho texto, pero pues bueno, era necesario para que se entendiera bien el tema. Las válvulas ya se utilizaban en la época romana, ¿sale? Básicamente para desviar el cauce de ríos o de los acueductos que ellos ya tenían, ¿no? Pero ya, realmente cuando se empieza a hablar de válvulas ya de manera más fluido, pues es a partir de la revolución industrial, ¿vale? En este siglo, en el siglo XX, cuando, al igual que sucede con el resto de aparatos de ingeniería, se produce el desarrollo de las válvulas, desde sus primitivos diseños, que ya no eran tan primitivos, y pues los específicos a la actualidad, que se basan mucho en esos diseños primitivos, ¿no? Bueno, en nuestro entorno industrial no podríamos concebir la no existencia de válvulas. En un sistema hidráulico de tuberías existen tres grandes elementos principales. Me voy a centrar a válvulas hidráulicas. A final de cuentas también se pueden utilizar para válvulas neumáticas. Y bueno, pues ahí estaría, más o menos. Tres grandes elementos principales, lo que es la bomba, que produce la presión necesaria para la impulsión de los fluidos, las tuberías que llevan estos fluidos y naturalmente las válvulas encargadas de controlar todo el flujo de estos fluidos, ¿no? Sin la existencia de las válvulas, los fluidos viajarían a través de tuberías sin posibilidad de ser utilizados para su propósito. El objetivo de una válvula es permitir o no permitir el flujo de ese fluido, o incluso permitir exactamente una cantidad de fluido a través de las tuberías. Entonces, ¿cómo definimos la válvula? De acuerdo al Comité Europeo de Normalización, ¿sale? Define las válvulas como aquel componente de tuberías que permite actuar sobre el fluido por apertura, cierre u obstrucción parcial de la zona del paso, por derivación o mezcla del mismo, ¿sale? Entonces fue lo que les comenté, ¿no? Una válvula básicamente se va a encargar de direccionar el fluido o de controlar cuánto fluido circula a través de las tuberías. Vamos a revisar algunas partes comunes de lo que son las válvulas. La mayoría de las válvulas tienen un obturador, ¿sale? Que es lo que se encarga, ¿sale?, de interrumpir físicamente la circulación del fluido. El eje, que en este caso es este de aquí, ¿sale?, que se encarga de mover al obturador, ¿sale? Típicamente es un husillo o un tornillo sin fin, y es la parte que conduce y fija al obturador, ¿no? Asiento es donde donde se realiza el cierre por medio del contacto con el obturador. En este caso están estos puntos de aquí, ¿sale? Ese es el asiento donde va a pegar el obturador. Empaquetadura de los ejes, pues son los empaques que evitan que el fluido salga por el eje. Juntas de cierre, es la parte montada alrededor del órgano de cierre, y pues bueno, asegura que el obturador cierre de forma adecuada o herméticamente. Cuerpo y tapa, partes retenedoras de presión, son la envolvente de las partes internas de la válvula, ¿no? Y está en esta parte de aquí. Todo esto evita que por ahí salga fluido o presión de ese fluido. Los extremos, estamos viendo que es donde se va, es lo que choca con la tubería. Aquí nosotros, si pudiéramos dibujar aquí estaría la tubería, ¿sale? Parte de la válvula que permite la conexión con la tubería. Algunos son los pernos de unión también, pues que van aquí. No, perdón, el perno de unión es el que fija al cuerpo y tapa con la parte de la válvula, con la parte del cuerpo de la válvula. Y el accionamiento, que es el mecanismo que acciona la válvula, ¿no? Esta típicamente es una pequeña llave que puede dar nada más cierta cantidad de vueltas, o puede dar muchas vueltas, dependiendo del tipo de válvula que estemos trabajando. Tipos de válvulas industriales, pues vamos a tener 4 clasificaciones grandes: las que nos permiten el aislamiento, o también conocidas como on-off, las de retención, las de regulación y las de seguridad, ¿sale? La de aislamiento tiene la misión de interrumpir el flujo de la línea en forma total y cuando sea preciso.
La de retención su misión es impedir que el flujo no retroceda hacia la zona presurizada cuando éste decrece o desaparece. La de regulación, su misión es modificar el flujo en cuanto a cantidad, desviarlo, mezclarlo o accionarlo en forma automática. Y las de seguridad son utilizadas para proteger equipos y personal contra la sobrepresión. Así de forma rápida, por ejemplo, el aislamiento nos podemos fijar que sería la llave de nuestra toma de agua, de la llave de paso que está en la toma de agua. La retención es para los que tienen, por ejemplo, un sistema de cisterna con tinaco. Es la válvula check, que básicamente hace que solamente fluya el fluido en una sola dirección. Imagínense si no tuviera esa válvula, pues el tinaco te volvería a regresar el agua hacia la cisterna. La de regulación, pues básicamente se encargan de regular el flujo de fluido de forma automática. Y las de seguridad, pues imagínense la olla a presión de su casa, que es la que libera la presión, ¿sale? Entonces una válvula de seguridad, en caso de que pase algo que la presión se eleve mucho, pues esa válvula tiende a abrirse y dejar salir presión por ese punto, por poner un ejemplo. Ahora bien, dentro de cada tipo de válvulas para función encontraremos otras clasificaciones que nos definen diferentes tipos de válvulas industriales de una forma más exhaustiva. En las válvulas de aislamiento tenemos dos tipos, las que se conocen como el aislamiento lineal y como las válvulas de aislamiento giratorias o rotatorias. ¿Vale? Las válvulas de aislamiento lineal son aquellas cuyo movimiento del eje se realiza en forma vertical desde arriba hacia abajo, es decir, las válvulas de aislamiento lineal son aquellas que impiden el paso del fluido, vamos a imaginar que es la tubería, bajando algo en forma lineal. ¿Vale? Entonces, se caracteriza por ser movimientos de cierre y apertura lentos y accionados por volante multivuelta, como lo que pueden ser las llaves de la toma de agua de su casa. Son imprescindibles cuando se trata de manejar fluidos compresibles, como el vapor, con el fin de que el cierre lento no provoque fenómenos hidráulicos que pudiesen dañar la válvula y el sistema en general. ¿Vale? Y luego tenemos las válvulas de aislamiento rotatorio. En estos elementos lo que vamos a tener es un elemento que está aquí, que va a poder girar sobre su eje. ¿Vale? Así va a bloquear o va a permitir el paso del fluido. ¿Vale? Las válvulas de aislamiento giratorio son aquellas cuyo movimiento del eje se realiza de forma rotatoria, casi siempre en 90 grados. Como carrera total, se caracteriza por ser movimientos de cierre y apertura rápidos. Normalmente se utiliza para fluidos no combustibles en estado líquido y a presiones de ejercicio bajas. ¿Vale? Típicamente se accionan por una palanca de agarre. ¿Vale? Acá no, acá básicamente por un volante multivuelta. Bueno, ¿cuáles son los tipos de válvulas de aislamiento lineal más normales, más comunes? Hay muchos más clasificaciones, ¿sale? Estoy hablando de los más normales. Dentro de las válvulas de aislamiento lineal podemos detallar como las más comunes las siguientes: válvulas de globo, válvulas de compuerta, válvulas de diafragma y válvulas de guillotina. Las válvulas de compuerta y las válvulas de guillotina son sumamente similares, solamente tienen una pequeña diferencia. ¿Ok? Podemos empezar con las válvulas de globo. Aquí me encontré un GIF animado que muestra claramente cómo funciona la válvula de globo. Son válvulas con diseño del cuerpo curvado para favorecer la circulación del fluido y cuyo órgano de cierre es un disco que cierra contra un asiento finamente mecanizado para conseguir la estanquedad, ¿no? El fluido entra en la válvula por debajo del disco, el fluido va a entrar por aquí y si yo abro la válvula, pues se va por acá. En otro caso, si yo empiezo a cerrar la válvula, este dispositivo que se ve aquí va a empezar a bajar hasta que la vaya a bloquear completamente la válvula. Entonces, típicamente son unidireccionales, es decir, solamente permiten el flujo del fluido en una sola dirección. Típicamente es así, ¿no? Otro tipo de válvulas que tenemos, perdónenme, que ya no sé por qué no se mueve a la siguiente. Déjenme lo analizo porque no se quiere mover a la siguiente. Perdón, se me trabó un poco la tablet. Entonces, bueno, ya habíamos especificado todo lo de las válvulas de globo. A continuación
vienen las válvulas que le conoce como válvula de compuerta. Y también pues es muy sencillo de entender. Son válvulas de aislamiento caracterizadas por realizar el cierre mediante un disco de caras planas o una cuña que se desliza verticalmente sobre los asientos fijos de la válvula, ¿no? Básicamente lo que va a hacer es, tú vas a mover la manivela o el disco. Aquí va a tener un tornillo sin fin y este tornillo sin fin va a mover hacia abajo la cuña. De esa forma vamos a cerrar el fluido. Vamos a cerrar el flujo del fluido. ¿Sale? Son válvulas bidireccionales de gran capacidad y no aptas para servicios de regulación. Todos estos componentes tienen un pequeño defecto que me gustaría decirles ahorita, es que cae la presión. Salen las válvulas en este tipo de válvulas. Siguiente diapositiva. Ahora. Espérenme tantito. Las válvulas de diafragma son válvulas de cierre que se caracterizan por realizar el mismo mediante un órgano flexible y deformable. No se alcanza a ver aquí, pero aquí tenemos un disco o una película delgada de algún material, típicamente es algún tipo de plástico, polímero, ¿sale? Y conforme yo voy aventando este vástago, el polímero se empieza a deformar. Llega a tal forma su deformación que bloquea el flujo del fluido. Hasta donde yo recuerdo, estas válvulas son para bajas presiones, pero funcionan de una manera muy buena, ¿no? Eso sería más o menos lo que hace esta válvula, ¿no? Deformar este pequeño diafragma para, pues sí, para cerrar la válvula. La válvula de guillotina les digo que es bien parecida a la válvula de compuerta, solamente que aquí tiene una cuchilla en vez de una cuña. Y se utiliza más que nada para líquidos viscosos. El funcionamiento es el mismo. Bajamos la cuchilla y cortamos el flujo del fluido. ¿Sale? A diferencia de las de compuerta, pues estas sí son totalmente unidireccionales. ¿Sale? Y bueno, aquí nos mencionan que son tipo Wapper o tipo Lug, que son las formas en las que se construyen las válvulas. En eso no voy a ahondar en este video. ¿Sale? Ahí está. Ahora vamos a ver los tipos de válvulas de aislamiento rotatorios. Tenemos tres que se llaman válvulas de bola, válvulas de macho y válvulas de mariposa. Aquí van a estar más familiarizados quizás con la de bola, porque es una de las válvulas más típicas que se ven por ejemplo, en tuberías de PVC. ¿Sale? Y son relativamente sencillas de entender, ¿no? Una válvula de mariposa son válvulas que poseen un disco circular, el cual es girado sobre un eje obturando la sección de paso del conducto cuando está perpendicular al eje, ¿no? Este es el disco. Entonces lo que hacemos cuando accionamos el mecanismo, que típicamente da solamente un cuarto de vuelta, o lo que son 90 grados, ¿sale? Como yo lo muevo en esta dirección al disco, lo que va a hacer es que este plato se pone en posición totalmente perpendicular, ¿sale? Al fluido, evitando así el flujo del fluido, ¿sale? Te puede dejar una obturación un poquito menor para regular para regular el flujo del fluido, ¿no? Válgame la redundancia. ¿Cuál otra sigue? Válvula de macho. Las válvulas de macho son pues sí, una pequeña variante de las válvulas de esfera que vamos a ver ahorita. Creo que esta me equivoqué en la diapositiva. Iba primero la anterior. Perdón, iba primero la que sigue, que es las válvulas de bola. Pero bueno, las válvulas de macho es una variante de las válvulas de esfera con un similar principio de funcionamiento, pero se le llama de macho porque lo que mueve, o más bien dicho, lo que permite o no permite el flujo, se le conoce como macho troncocónico, perdón, el cual permite el paso del fluido cuando está alineado con el eje de conducción. Estos machos tienden a estar encamisados y lubricados, y estos soportan una presión alta, son para alta presión. ¿Vale? Entonces, si seguimos con el concepto, tendríamos las válvulas de bola, o también conocidas como de esfera, y en esta pues es muy sencillo de entender el funcionamiento. Cuando la esfera
La esfera tiene una perforación en medio. Cuando está alineada exactamente con el eje de la tubería, pues deja fluir todo el fluido, ¿vale? O deja pasar el fluido. Conforme tú vas moviendo esta, pues el mecanismo de cierre, tú vas a mover la bola también, haciendo que cuando tú quieras cerrar el flujo, esta cara que está aquí esté perpendicular con el fluido, evitando su paso. Entonces está bien sencillo entender el mecanismo de las válvulas, realmente no tiene mucho sentido, simplemente evitamos el fluido. ¿Sale? Ahora, estas válvulas de las que estoy hablando, no solamente es importante la válvula, sino cómo se acciona la válvula. Y en estos accionamientos tenemos 3 tipos de accionamiento. Válvulas accionadas manualmente, que es cuando tú tienes que mover, digamos así, la llave para cerrar o abrir la válvula. Válvulas autoaccionadas, que tiene que ver con el fluido que va a pasar por la válvula. Es el ejemplo que les decía de la olla de presión. Ustedes tienen la olla de presión, la someten a temperatura, tiene una válvula que controla la presión. Y esta se activa solamente cuando la presión pasa un cierto rango, ¿no? En ese momento esta válvula empieza a botarse tantito y deja liberar presión, ¿no? Esta es una válvula que se llama autoaccionada, ¿vale? El principio de dejar pasar o no pasar el fluido es por el mismo fluido que está controlando. Y las válvulas accionadas por energía auxiliar, pues tenemos de algunos tipos, por ejemplo, eléctricas y neumáticas. ¿Vale? Son las más comunes que yo he visto. También debe haber hidráulicas de seguro, pero yo he visto más que nada eléctricas y neumáticas. Las válvulas accionadas manualmente son las más sencillas, deben de ser manipuladas por un operador y por lo tanto deben estar accesibles, ¿vale? Y normalmente la acción no se realiza con mucha frecuencia. Las válvulas autoaccionadas son aquellas que en el propio fluido de la línea o contenido dentro de la válvula ejerce la acción del movimiento del eje u órgano de cierre. Normalmente se utilizan en lugares de menor accesibilidad y donde la repetición de ciclos es más elevada. Lo que les digo de la olla de presión una vez más, pues esto, si ustedes la dejan la olla de presión sin esta válvula, pues lo que va a hacer es estallar en algún punto. En cambio, con esta válvula se va a estar abriendo y cerrando de manera muy muy continua, pero de forma automática. Y las válvulas accionadas por energía auxiliar son aquellas que la acción de una fuente de alimentación externa provoca la acción del movimiento del eje. Ejemplo muy normal es que tú le conectes al eje de la válvula un motor eléctrico. Entonces tú ya de esta forma tú le inyectas electricidad al motor, y él genera el movimiento en la válvula. Y este es el principio de lo que se le conoce como válvulas reguladoras, pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más. Son más utilizadas para la automatización de procesos industriales de alta repetición y exactitud en el control. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es una válvula manual. Esta es una válvula autoaccionada. Aquí tenemos el dispositivo por el cual se va a autoaccionar. Y esta es una válvula de energía externa. ¿Vale? Yo le aplico energía aquí, ya sea neumática o eléctrica, y yo hago que el funcionamiento de la válvula se dé. Válvulas de retención son muchas, pero el funcionamiento es muy sencillo. Lo que tratamos de hacer con una válvula de retención es que el fluido evite regresar, ¿vale? La más común de las válvulas de retención son las válvulas check, ¿vale? Y esas tienen diferentes funciones, pero funcionan de diferente forma. Muchas de estas válvulas, como la de clapeta oscilante, clapeta excéntrica, disco partido, disco muelle, retención de bola, laveadas de tipo pistón, pero todas tienen ese mismo funcionamiento: evitar que la energía se regrese. Por ejemplo, una válvula de bola es un dibujito como este, donde aquí yo tengo una bola, literalmente, y entonces cuando el fluido está en este sentido, esta válvula tiende a subir, esta bola tiende a subir, permitiendo el flujo de del fluido. Pero cuando esta viene en sentido contrario, lo voy a dibujar acá,
Imaginemos que la bola estaba arriba. Cuando el fluido viene en sentido contrario o intenta irse en sentido contrario, para acá, como quien dice, esta bola no tiene la presión, no tiene presión y por lo tanto empieza a caer. Cae y obviamente aquí hay algo que lo detiene y pum, inmediatamente topa con esa bola. Entonces, pues hay muchas, pero todas tienen ese principio de funcionamiento. Ya nomás es el mecanismo que hace ese bloqueo. ¿Sale? No les leo todo porque ahí lo pueden ver en el video. Entonces, pues pasamos a la que sigue. ¿Qué es esto? Esta es una válvula check, por ejemplo, de clapeta oscilante. Bueno, se llamaba creo que de clapeta oscilante, en la que si tú pones el fluido en este sentido, esto se va a tender a abrir por la presión. Y si el fluido quisiera ir en sentido contrario, pues se va a cerrar. Esta es la de resorte, que es parecidísima a la que acabo de explicar de bola. Cuando tú pones una presión acá, una presión relativamente alta, este resorte se comprime dejando pasar el fluido. Pero cuando viene en este sentido, el fluido hace que esta válvula, o que este mecanismo, más bien dicho, este pequeño pistón, se regrese a esta posición bloqueando el flujo. ¿Sale? Se le conoce como de tipo pistón. Esta es la de tipo resorte, donde pasa exactamente lo mismo. En este sentido yo empujo el resorte haciendo que el fluido pueda pasar. En sentido contrario, este parte de aquí choca con estas, se me fue el nombre ahorita del elemento, pero bueno, se entiende que choca con esta parte. Lo pueden checar en la primera diapositiva, en la segunda diapositiva, cómo se llama esta parte, y evita que el fluido regrese. Esta es una de bola que traté de explicar, en el cual el fluido, cuando llega con suficiente presión, esta bola empieza a flotar, dejando pasar. Si el fluido fuera en la dirección contraria, esta bola no, por cómo está diseñada esta bola, se tiende a bajar y bloquearse en este agujero. Válvulas de regulación son las que les comentaba, son básicamente, yo las que más he visto son de PED, ¿vale? De la válvula de regulación. Pero lo importante aquí es el accionamiento. Ese accionamiento ya no va a ser manual, va a ser totalmente electrónico o neumático, pero aparte va a ser automático. Las válvulas de regulación, también llamadas válvulas de control, son aquellas que modifican la cantidad de fluido del sistema. Las válvulas de regulación más habituales son las accionadas por una fuente de energía externa, eléctrica o neumática. Y estas válvulas se consideran el elemento final del sistema de control por donde el fluido circula y normalmente son empleadas en procesos donde sea necesaria la realización de movimientos continuos y de regulación precisa. ¿Vale? Por supuesto, no todas las válvulas de regulación son accionadas por la fuente de energía externa. Las válvulas de accionamiento manual que posean un obturador caracterizado, cónico parabólico, que también serían consideradas como válvulas de regulación. ¿Sale? Entonces, pues bueno, aquí lo importante de una válvula de regulación es que algunas de las válvulas que vimos en las válvulas que vimos de aislamiento se pueden utilizar para este mismo proceso. ¿Vale? Y lo importante es lo que les comento, el accionamiento. ¿Vale? Básicamente, este tipo de válvulas se utilizan en lazos de control. ¿Qué es un lazo de control? Vamos a poner un ejemplo que yo quiero llenar un tanque, ¿no? Entonces tenemos esta válvula que me permite el flujo de un líquido hacia un tanque. Aquí voy a dibujar mi tanque, ¿no? Entonces yo quiero saber qué tan rápido quiero controlar el caudal que le llega a este tanque. Pues lo que tengo que hacer es medir el caudal. En esa parte de aquí se llama señal de entrada. Y yo tengo una señal de referencia, también conocido como set point. ¿Vale? Entonces yo obtengo una señal de error. Esa señal de error pasa a través de un controlador, ¿vale? Que hace alguna acción matemática. PID significa proporcional integral derivativo. Es decir, hace una multiplicación, hace una integral y hace una derivación. Y eso nos da una salida que llega hacia el accionamiento automático de la válvula, permitiendo la apertura o cierre de la válvula en cierta cantidad proporcional al error. ¿Vale? Entonces, esta es la parte interesante de la instrumentación realmente, ¿no? Se fijan en este tipo de
De ejemplo se utiliza todo lo que vamos a ver en la materia: un sensor, un medidor, una señal de consigna que le llaman aquí, pues, o un controlador, que es lo que vamos a ver en la unidad 5. Los controladores que hacen una acción de control y se la manda hacia el actuador. Y el actuador, como su nombre lo indica, pues tiene que hacer alguna acción. Bueno, pues ahí está. Pueden leer lo demás, ¿no? Válvulas de seguridad y alivio de presión. Pues son las válvulas de seguridad y alivio, son dispositivos autoaccionados por el fluido que previenen la sobrepresión en recipientes presurizados, líneas u otros equipos generales. Las válvulas suelen ser diseñadas en ángulo de 90 grados, pues eso para que cuando tú sobrepases la presión pues se abra y tienda a caer. Yo las he visto hacia abajo, esas válvulas de seguridad. No sé si es la forma correcta de ponerlas, pero imagínense que va así y aquí tiene la tubería, y cuando la presión en la tubería es demasiado alta, tú abres esta válvulita que estaría aquí, dejando que el fluido salga. ¿Vale? Yo las vi hacia abajo, no sé si es la forma correcta de colocarlas. Entonces las válvulas se componen de un muelle pretarado a una determinada presión de disparo, por encima de la cual actuará la variación del fluido. Y el ejemplo típico es la de la olla de presión. O sea, no le busquemos más. Yo tengo mi pequeño peso conectado a ese pivotito, y cuando yo tengo un líquido que está hirviendo, pues empieza a aumentar la presión, ¿no? Y este, como tiene un peso ya prediseñado, permite que si la presión es más alta que el peso que tenemos aquí, lo eleve tantito. Eso hace que la presión se libere, ¿vale? Y entonces tú en una olla de presión siempre tienes teóricamente una presión constante, ¿vale? Lo mismo pasa aquí. Si hay un error o algún, pues sí, más bien dicho, un error en algo, que algo salió mal, pues tú tienes que liberar la presión o tienes que liberar el fluido, ¿sale? Porque si no te puede dañar otras partes del proceso. Y eso es una válvula de seguridad, ¿sale? Y son autoaccionadas, porque tú no vas a estar yendo a ver si ocurrió un error, ¿no? Tú vas a dejar que el solito se ajuste para que no pase algún problema más allá, ¿sale? Entonces, pues más o menos estas son las válvulas que tenemos. Y creo que es todo por esta presentación, sí, ya es todo. Ahí disculpen las fallas en la tablet, pero realmente no sé qué le pasó, que se trabó un poquito, ¿sale? Espero que le hayan entendido un poquito, y si quieren aumentar sus conocimientos en esto, pueden encontrar varios videos en YouTube del funcionamiento de cada una de estas válvulas, que será muchísimo más claro, ¿no? Solamente pongan en YouTube válvulas de globo y van a tener animaciones de cómo funciona la válvula de globo, cómo funciona la válvula de compuerta, cómo funciona la válvula de diafragma, cómo funciona la válvula de guillotina. Son varias, ¿no? Pero el principio de funcionamiento es el que les estoy comentando yo. Pues sería todo por esta sesión, muchachos. Muchísimas gracias por su atención.